Dransword 360 Flat, también conocido como Swordran, es un blade de tipo ataque salido el 15 de julio del 2023 en Japón. Pesa 44 gramos y es utilizado por Jackson Cross. Blade Dransword representa un gran dragón espadachín, por ello sus tres prominentes segmentos simbolizan sus espadas, las cuales al ser tan anchas y rectas tienen un poder de empuje impresionante, ganando fácilmente por eliminación, aunque si aprovecha su sutil pendiente con un lanzamiento inclinado, los finales extremos también son frecuentes. Su forma conlleva un gran retroceso, sin embargo al ser un blade tan pesado con 35.4 gramos, el quinto más pesado del primer año, puede causar mucho más daño del que recibe, capaz de frenar a sus oponentes en seco y acabar con su resistencia. Siendo mucho más raro que estalle oponentes, ya que lo ancho de sus espadas difícilmente le pega a los Ratchet. Por lo que naturalmente es un blade excelso en puntas de movimiento agresivo. Sin embargo, es mucho más versátil de lo que aparenta, ya que gracias al filo de su periferia que corta el aire y a los huecos en sus espadas para mandar el peso a los extremos, consigue un tiempo de giro sobresaliente, logrando alcanzar los 3 minutos con el Ratchet 460, y en promedio entre todos los Ratchets según nuestras pruebas, ronda los 2 minutos con 26 segundos. Por lo que puedes utilizarlo en combos de resistencia donde no solo tendrá el tiempo de giro para sobrevivir, sino que con sus impactos tiene buenas probabilidades de frenarlos con rapidez. De forma similar en combos defensivos, puede recibir los impactos del rival para que se estrellen contra él y causarles un tremendo daño. Por ello puntas como Point o Las Ball son muy divertidas para él, ya que le permiten contraatacar de maravilla conservando buena resistencia. Su mayor debilidad es que lo esquiven y fallen los impactos iniciales, ya que entre menos velocidad de rotación tenga, mayor retroceso sufrirá, así que es crucial acertar al menos algunos impactos al inicio del combate, para causar el mayor daño posible cuando lleve el máximo de su fuerza. Es por eso que en combos agresivos contra bays ligeros tiene algunos problemas, ya que al empujarlos tan fuerte tiende a mandarlos lejos de su propio alcance, con lo que suele perder la cadena de ataques. Y a su vez requiere de mucho mayor precisión contra bays más pesados que él para sacarlos cuanto antes, de lo contrario ahí sí sufrirá las consecuencias de su propio retroceso. Así que Dransword es un blade todoterreno perfectamente equilibrado que puede adaptarse a todo tipo de situaciones en prácticamente cualquier tipo de punta y estrategia. Mientras los blades no superen los 39 gramos, podrá mantenerse vigente en el competitivo. Cabe destacar que el primer lanzamiento BX-01 de Takara Tomy y el pintado de azul son los únicos que pesan más de 35 gramos. Sin embargo, el resto de lanzamientos, incluido el BX-07 que salió el mismo día que el 01 y por supuesto Swordran, suelen pesar casi 1 gramo menos. Si bien su rendimiento será muy similar y siguen siendo muy buenos, el BX-01 y el azul tendrán una ligera ventaja al ser más pesados. Ratchet 360, Ratchet de altura baja con 3 divisiones anchas, suavizadas y con poca exposición, que son fáciles de esconder para evitar que les peguen, por lo que es buena opción defensiva al ser de bajo retroceso y por ende difícil de estallar. Sobre todo ya que está desgastada. En caso de hacer contacto, su inclinación es buena para aplastar rivales sin comprometer mucha resistencia. Y en algunos blades de 3 segmentos puede servir como un impacto complementario, aunque este no sea su fuerte. Beat Flat es el estándar de las puntas planas con sus 7 milímetros de diámetro en una circunferencia perfectamente redonda. Por ello, entre las puntas planas está a la mitad entre control y agresividad. Así que usualmente toma los rieles hasta 3 veces limpiamente sin desgastar tanta energía y con poco temor a estamparse a lo bestia con la pared. También puede mantener un decente patrón de flor aunque sea brevemente para atacar primero al centro antes de tomar los rieles. O si lo deseas, puedes forzar a que rebote entre los rieles para que choque por todo el estadio con movimientos impredecibles a gran velocidad, con buena resistencia y sin tanto temor a salirse solo. Aunque puede salir un tanto contraproducente, pero muy emocionante. Naturalmente, como en todas las puntas planas, su mayor debilidad es ser esquivada cuando lleve su máxima potencia, perdiendo los mejores momentos para atacar. O por supuesto, el salirse sola por su propia inercia. Habrá otras con mayor control para ataques mucho más precisos como Cyclone o Rush, y otras de mayor fuerza de impacto como Low Flat. Pero Flat es un cómodo punto medio para los que quieren tanto potencia como maniobrabilidad.
Desempeño. Swordran en su combo base es sumamente bueno. 360 bien alineado le da gran resistencia y balance para facilitar el control de flat, lo que permite lucir su gran potencial agresivo. Sin duda puedes mejorar la consistencia de sus victorias con Rush o Cyclone, pero así como viene y un poco de práctica puede volverse formidable, haciéndolo hasta ahora de los mejores combo base. Historia. Jackson Cross o X-Cross es un blader que solo puede pensar en sushi y en Beyblade. No lo ve como deporte, sino como un juego para divertirse. De pequeño entrenó con un misterioso sujeto que le regaló a Dransworth, el cual originalmente era azul, y le dijo que en el momento que se convirtiera en plateado habría liberado su verdadero poder. Años más tarde, quién sabe cómo, fue encontrado por los patrocinadores del equipo Pendragon para unirse a su líder Chrome, que hasta ese momento era el blader más prometedor, pero de inmediato X mostró que su nivel de poder estaba fuera de este mundo, y junto a Shiguru los tres se convirtieron en los primeros campeones de la Torre X con una racha invicta. Sin embargo, cada vez jugaban menos por las ocupaciones de ser profesionales, y se dio cuenta que el único blader poderoso al que no había enfrentado a máximo poder era Chrome, así que Jackson decidió renunciar a su equipo, tomar la identidad de Kamen X o Blader X para comenzar desde abajo, con el objetivo de enfrentar a Chrome como rivales en una batalla por el campeonato. Así que formó su propio equipo, el equipo Persona, reclutando a Robin Kazami y a Multi Nanairo. Junto a ellos comenzará un nuevo y divertido camino hacia la cima. ¡Atención! ¡Si parpadeas te lo vas a perder! Te mostraré algo extraordinario. ¡Extreme Dash! ¡Extreme Dash doble! ¡Extreme Dash! ¡Dragonic Breaker! ¡Exa! Combos. Dransworth 960 Cyclone. Este Ratchet es el que menos le estorba, manteniendo una buena estabilidad, así que permite que el Blade se encargue de todo el trabajo, que gracias a la precisión y agarre que Cyclone ofrece, puede lucir su máximo poder de ataque sin preocuparte por los riesgos del retroceso. Lo mejor de todo es que con práctica realmente puedes sacarle muchísimo provecho. Dransworth 460 Ball. Con este Ratchet maximizamos su resistencia y agregamos una doble capa de impacto para usar toda la fuerza de lanzamiento, propiciando un movimiento semi-agresivo al inicio del combate que le permita estrellarse con los oponentes. Dransworth 160 Point. Gracias a la versatilidad de Point, puedes esperarlo tranquilo al centro para esperar a que el rival se estrelle contigo, para luego aprovechar la parte plana y contraatacar con el poder del riel, cuyo poder aumenta gracias al latigazo que provee 160. O bien desde el inicio puedes optar por un movimiento más agresivo si es lo que prefieres. Swordran es tan fascinante como en el anime, transmitiendo la intensidad y diversión que tanto destaca en esta generación, logrando ser el pilar principal que inició la verdadera revolución del Beyblade. Así que Dransworth junto a X han asegurado su lugar como Bladers legendarios.